Están entrenando, buscando ayudar a muchas personas que puedan servir en el ministerio, y bueno, gracias a ese entrenamiento eventualmente pues el Señor me puso a pastorear una iglesia aquí en la ciudad junto con mi esposa Consuelo, y tenemos un chiquito de ya 7 años, va a cumplir 8, se llama Daniel Ramírez. Y bueno, estamos sirviendo al Señor ya por un tiempo, hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes áreas, de crecer dentro de la iglesia, y realmente para mí no hay mejor lugar para estar que en la iglesia. Amén. Y de hecho les felicito, tienen una iglesia muy bonita. Gracias. Están haciendo todo con un espíritu de excelencia y eso es lo más importante. Y bueno, somos 100 ya pronto y vamos a pasar de 100 en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Yo quiero que usted me acompañe a la palabra. Y vamos a ir a Efesios, al capítulo 4, y vamos a leer los versículos desde el 11. Efesios, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 11 hasta el 13. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Y si ya llegó, puede decir amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra, Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Entonces, gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad de estar aquí reunidos delante de tu presencia, por tu palabra, que es ungida, que es la verdad, que nos da libertad, la unción que rompe todo yugo. Te damos gracias también por la obra de tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Espíritu de sabiduría y de revelación para conocerte a ti, conocer nuestro llamado y la esperanza a la que nos has llamado. Las herencias de las riquezas, de la gloria en los santos, Señor, y tu supreminente grandeza para con nosotros los que creemos. Queremos entregar este tiempo para ti, Dios, que seas tú exaltado en todo lo que hacemos, que tu palabra sea abierta a nuestros corazones, que podamos, Señor, poner nuestra mirada solo en ti, solo tú, Dios, tienes palabra de vida eterna, trae revelación a nuestras vidas y que cada palabra tuya traiga cosechas abundantes que nos permitan caminar en victoria y que estas victorias puedan dar gloria y alabanza a tu nombre, que cuando la gente pregunte por qué nuestra vida es tan bendecida, podamos decir porque tú eres Rey, porque tú eres un buen Dios, que podamos dirigirnos a ti, Señor. Queremos entregar este tiempo para ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. De hecho, yo quería que habláramos un poquitico acerca de autoridad al servir. Ese es el tema que el Señor puso en mi corazón, autoridad al servir. Y yo quiero que note aquí en Efesios, en el capítulo 4, en el verso 11, que dice Él mismo. ¿De quién están hablando? ¿Alguien sabe? De Dios. Es Dios, Jesús. De hecho, si usted ve en el contexto, dice que Jesús descendió al Hades, venció a Satanás, rescató a las personas que estaban atrapadas allí, los justos del antiguo pacto, para abrir el cielo, y desde ese momento en adelante dio dones a los hombres. Y el Señor ha dado muchos dones. Hay dones para la iglesia local, dones para servir dentro de la iglesia, hay dones también ministeriales. ¿Cuántos saben que su pastor Mauricio es un don, un regalo de Dios? Amén. Ahora, el regalo no es para él, ese regalo es para ustedes. ¿Cierto? De pronto no es tan divertido a veces para el pastor saber que él no se pertenece a sí mismo, sino que como Dios lo entregó como un regalo, él le pertenece también a esas personas a las que está sirviendo. Amén. Amén. Entonces, gloria a Dios, él es un siervo del Señor, un regalo para ustedes, y aparte de eso también hay ciertos dones del Espíritu Santo. Tal vez usted ha leído eso en 1 Corintios 12, que habla acerca de manifestaciones de poder que realmente sirven para empoderar ya sea los dones ministeriales o a esos dones de servicio dentro de la iglesia local. ¿A cuánto les gusta ver el poder de Dios en manifestaciones humanas? Amén. De hecho, si usted quiere ver más el poder de Dios, tiene que empezar a entrar en el plan que Dios tiene para usted, porque ahí es donde Dios va a manifestar más su gloria, donde Dios va a respaldar más con su autoridad y con su poder. Amén. Pero dice que Él es el que constituye. No se supone que la gente llama o establece a pastores, a evangelistas, a maestros. Es Dios el que los llama. Y aquí me dice que Él constituyó a varios dones ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero en el versículo 12 me dice cuál es el motivo. Me dice a fin de, eso quiere decir que hay un propósito, hay una finalidad, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. ¿Y cuántos saben que todavía no somos perfectos? ¿Hay alguien que sea perfecto aquí? No. Que levante la mano para echar fuera ese espíritu de mentira. Así molestando. La Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra
la perfección hasta el día de su venida. Entonces no somos perfectos, ¿cierto? De hecho en la Biblia dice que Él lo que hizo fue poner su espíritu en nosotros, nos hizo una nueva creación, y eventualmente si empezamos a través de la palabra, a renovar nuestro entendimiento, a ser nutridos, alimentados, a estar en comunión con Él, porque Él nos llamó para que estuviéramos primero con Él antes de mostrarnos cuál es ese propósito, y nuestro principal llamado estando en Él es compartir con Él, y Él ahí nos revela todas las cosas. Cuando hacemos eso, entonces gradualmente vamos creciendo, vamos madurando. De hecho la palabra perfeccionar también quiere decir madurar. ¿Y cuántos saben que como cristianos nosotros empezamos de pronto bebitos y Dios nos ayuda a ir creciendo? Estamos hablando de bebés espirituales que van creciendo, que van madurando, y cuando estamos ya más mayores en el Señor, cuando vamos madurando en el Señor, pues entonces el fruto se ve más abundante. Ahora, los cristianos de alguna manera son como frutas. ¿Y cuántos saben que las frutas maduras son más ricas, más dulces que las frutas verdes? Amén. Amén. Y hay algunas frutas verdes cuando usted, no sé, usted ha comido mango verde o le gusta el mango verde con sal, pimienta, ¿cierto? Pero cuando uno se lo come y cuando se lo está comiendo siempre da como un saborcito ácido, ¿cierto? Y usted le echa limón a veces y se siente ácido. Y hay algunos cristianos que uno se los encuentra y son cristianos, amén, pero son un poquito ácidos. Y Dios quiere que nosotros todos crezcamos, Dios quiere que maduremos. Ese es el propósito del Señor. Y cuando dice a fin de perfeccionar a los santos, Él lo que quiere es que nosotros cada vez caminemos en esas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida, reflejando su carácter en este mundo. Amén. Entonces dice a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, ¿para qué Dios nos da pastores? ¿Para qué Dios nos da maestros? ¿Para qué Él establece esos diferentes dones ministeriales? ¿Para el beneficio suyo, para el beneficio solo de la iglesia local o para el beneficio de los santos? Entonces yo quiero que usted entienda que cada uno de esos dones ministeriales es un regalo para su vida. Eso le está ayudando a usted a crecer, a madurar. Y yo quiero que le diga a la persona que está al lado suyo: Dios quiere que tú crezcas. Amén. Y devuélvasela, diga, y tú también. Amén. Dios quiere que todos crezcamos, Dios quiere que todos maduremos. Y eso es lo que está diciendo, a fin de perfeccionar a los santos. Y yo quiero que note algo más. Dice, no solamente perfeccionar a los santos, sino también para qué. Porque a medida que usted crece, dice, para la obra del ministerio. Eso quiere decir que la obra del ministerio, ¿quién la hace? ¿La hace el pastor? No, la hacen los santos. No se supone que el pastor hace todas las cosas, no se supone que el pastor es el primero que llega y abre la puerta, no se supone que es el que barre, organiza las sillas, cuadra el sonido y hace todas las cosas. Gloria a Dios, porque yo sé que Él tiene toda la disposición para hacerlo. Pero cuando el pastor hace todas las cosas y los santos no entran en la obra del ministerio, quiere decir que los santos son bebés, quiere decir que los santos todavía no están en ese lugar de madurez donde Dios puede confiarles su poder. Amén. Porque Dios no le confía el poder a niños. ¿Cuántos saben que normalmente aquí en este gobierno no se permita que en cierta edad personas vayan al ejército? ¿Cierto? Y no les van a entregar armas a un montón de chiquiticos. ¿Por qué? Porque son peligrosas. De hecho, como mamás, usted sabe que a su hijo de pronto usted le va enseñando ciertas cosas, de pronto en la cocina, pero ¿a qué edad de pronto usted le pone a picar cebolla? A los 12, de pronto un poquito. Algunos aprenden, no sé si ha visto Masterchef, algunos aprenden a los 8 o 9 años y van siendo entrenados. Ahora, y que usen los fogones. Usted deja a su niño, no sé, de 4 años que vaya y haga los huevos del desayuno. ¿Por qué no? Ahora, ese fuego es poder. El cuchillo de hecho le da habilidad, le da poder, pero todo ese tipo de cosas, eso no se le entrega a los niños. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de autoridad en el servicio, estamos hablando acerca de lo que se vinculan esas dos cosas. Resulta que cuando Dios va a confiar su autoridad, va a confiar su poder, va a hacerlo con personas maduras que lo representen en esta tierra. Ese es su deseo, ese es el propósito que hay en el corazón de Dios. ¿Amén? Y yo quiero que note eso. Dice que para la obra del ministerio, de hecho nosotros somos un cuerpo y todos nosotros deberíamos tener una obra dentro del ministerio. Algunas personas llegan a la iglesia esperando a ver si el pastor me bendice, a ver con qué va a salir hoy, si habrá orado, si habrá preparado el mensaje. Y él puede hacer todo su parte, pero como nosotros somos un cuerpo, la unción se ve altamente afectada por las personas que reciben. No depende solamente del pastor, depende también de que todos nosotros empecemos a trabajar en conjunto. Y la Biblia dice que cuando nosotros como cuerpo trabajamos en conjunto, todos empezamos a crecer. De hecho, ahí mismo, en los versículos 15 y 16, termina diciéndolo: cada uno trayendo su provisión, cada coyuntura, cada parte del cuerpo en su lugar, empieza a traer bendición. Ahora, estadísticamente se dice
que del cuerpo de Cristo solamente como un 20% de las personas ayudan, sirven, ayudan incluso con sus finanzas, o sea, aportan a la iglesia. O sea que básicamente el 20% de Cristo, del cuerpo de Cristo, está haciendo la parte que le corresponde dentro de ese cuerpo, y el otro 80% es un poco más pasivo, solamente están buscando recibir. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasa si usted fuera al doctor y el doctor le dijera, a partir de mañana solo el 20% de tu cuerpo va a funcionar? No serían buenas noticias, ¿cierto? Ahora, gloria a Dios que servimos a un Dios sobrenatural y con el 20% Él mantiene vivo todo porque Él es el autor de la vida. Pero ¿qué pasaría si fuera el 30, el 40, el 50, el 70, el 100% y que todos pudiéramos hacer nuestra parte dentro del cuerpo de Cristo? Sería una iglesia gloriosa y estaríamos viendo más milagros, más sanidades, más prodigios, no solamente dentro de la iglesia, sino también en los hogares, en cada una de las casas, porque realmente eso es lo que Dios quiere. Cuando el creyente madura, Él va a ser de bendición para su familia; cuando la familia madura, va a ser de bendición para la iglesia; cuando la iglesia es una iglesia, una nación fuerte, va a ser de bendición para todo un país. Amén. Y vamos a impactar a las naciones. Amén. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros tomemos ese lugar. Y yo creo que noten el versículo siguiente, verso 13, que dice, en el final del verso 12 dice edificar el cuerpo, y en el verso 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cuántas personas quiere Dios que alcancen una fe fuerte? Todos, que todos lleguemos a la unidad de la fe. No se supone que algunas personas crezcan más que otras, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces los que vienen más, los que están conectados más, probablemente van a escuchar más cosas y tal vez ellos van a crecer más rápido. Y los que vienen de vez en cuando, pues escuchan menos, y como la fe es por el oír, entonces tal vez su fe no es tan fuerte. ¿Cuántos saben que hay diferentes niveles de fe? Amén. Dios quiere que tengamos una unidad de fe, y no es la bajita. Dios quiere que tengamos mucha fe. Cuando Jesús se encontraba con personas, a algunos les dijo, ¿cómo es que no tienen fe? A otros le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Se ha leído ustedes en la palabra? A otras dos personas, de hecho yo vi a un centurión romano, a una mujer sirofenicia, a ella le dijo, grande es tu fe, mujer. Y al otro dijo, nunca he visto tanta fe, ni siquiera en Israel. O sea que cuando Jesús ve a las personas, Él no solamente ve la ropa, no solamente ve cómo están de bonitos y arregladitos, Él ve los niveles de fe en los corazones de las personas. Y el deseo de Dios es que todos lleguemos a la unidad de fe, y no es una poca fe, es una fe grande. Porque continúe leyendo ahí, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea que la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, la revelación que usted tiene de la palabra, porque usted conoce a Dios a través de su palabra y también en intimidad, a través de eso entonces usted va a nutrir su fe y vamos a llegar todos a la unidad de la fe. Dice, a un varón perfecto. Dios quiere que todos seamos una persona perfecta, un hombre, una mujer perfectos, o sea, maduros en Cristo. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que usted refleje en este mundo? ¿Cómo es que Dios quiere que usted se vea? La Biblia dice que Él quiere que usted llegue a la estatura ¿de quién? Del varón perfecto. Dice a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quién es ese varón perfecto? Jesús. Ahora, yo quiero que usted comprenda algo, porque la Biblia dice que lo que Dios quiere que usted haga, o lo que Dios quiere que usted sea, de hecho es primero ser para hacerlo, es que usted sea como Cristo en este mundo. Y esa es una gran responsabilidad. Que cuando la gente de pronto no entienda qué es ir a una iglesia, qué es ser cristiano, usted le puede decir, míreme a mí, esto es ser cristiano. Si no entiende, de pronto no ha leído mucho, la Biblia dice somos cartas abiertas delante de todos los hombres, entonces simplemente imite mi vida, y eso es ser cristiano. Ahora algunas personas se quedan serias, otras se ríen y dicen, uy, está duro. Pero de hecho ese es nuestro llamado. ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo? Y la Biblia dice que debemos imitar la fe de nuestros pastores, que debemos también mirar cuáles son esas cosas que Dios les ha revelado, en qué áreas ellos están caminando ya en esa victoria, y no los idolatramos, pero ¿cuántos saben que sus pastores están buscando cada vez honrar al Señor, hacer las cosas acorde a la palabra y quieren seguir a Cristo? Entonces debe haber cosas en ellos, si ellos están siguiendo a Cristo, que usted pueda también seguir a través de ellos. Pero de la misma manera no se supone que ellos son el único ejemplo, ustedes son un ejemplo para el mundo. Amén. Entonces Dios quiere que usted en este mundo se vea como Jesús. Que cuando usted camina en este mundo la gente diga, ay, se nota que tú eres un hijo de Dios. Cuando los primeros discípulos salieron a predicar, en el primer momento Dios empezó a respaldar con poder. Pedro predica, el Espíritu Santo ascendió sobre él, 3,000 personas se convierten. ¿Alguien ha leído Hechos de los Apóstoles?
Y dice que eventualmente ellos van volviendo, pasando hacia el templo. Y cuando van pasando hacia el templo, paran en una puerta, la puerta era hermosa. Y había allí un cojo de nacimiento. Eso aparece en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 13. Y dice que los estaba mirando, tal vez estaba esperando recibir algo de ellos. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y de una vez habían señales, milagros y prodigios. Y a ellos los arrestaron, y cuando los arrestaron, viendo el denuedo, viendo el fuego, viendo las señales, viendo las cosas que habían en su vida, de hecho los que los arrestaron, los judíos en ese momento, los mismos que habían matado a Jesús, reconocían que ellos habían estado con Jesús. Cuando usted está en la presencia de Dios, algo empieza a cambiar en su vida. Amén. Cuando usted está en la presencia de Dios, la Biblia dice que cuando nosotros vemos su gloria, estamos en su presencia, nos somos transformados de gloria en gloria, como a su misma imagen, por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos saben que uno no puede entrar en la presencia de Dios y salir igual? Amén. De hecho, la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Por lo menos debe salir una sonrisita en la cara después de haber estado en oración, después de haber estado en su presencia. Amén. Es imposible llegar deprimido y salir igual. La Biblia dice que puede que haya llanto, que haya un llorar, pero el gozo viene. Cuando usted está en la presencia de Dios, en su presencia hay ese gozo que transforma su vida. Él es el autor de la vida. Cuando usted entra en ese lugar, cosas empiezan a cambiar. Personas se encontraron con Jesús. A mí me gusta un pasaje en Juan, en el capítulo 9, donde había un cieguito, y este cieguito de hecho se encuentra con Jesús. Él lo envía al estanque y lo ve, y cuando vuelve la gente dice: ¿ese es el ciego? Y ellos decían: no, pero se le parece. Y el ciego tuvo que decir: no, soy yo. Lo que pasa es que me encontré con Jesús. ¿Cuántos saben que cuando usted se encuentra con Jesús, a usted se le nota? Amén. No sé si a usted le ha pasado que la gente le dice: pero usted tiene diferente, se ve como más joven, se afeitó, se pintó el pelo, se arregló. ¿No le ha pasado? Yo la veo bonita. ¿Alguien le ha dicho? Amén. Eso quiere decir que Dios está haciendo una obra en su vida. Dios está trayendo ese espíritu de vida que le está vivificando desde su interior, que está transformando no solamente su corazón, sino todo su entorno. Y la gente empieza a darse cuenta. La gloria de Dios resplandece sobre su vida cuando usted ha tenido un encuentro con Dios. Amén. Y usted está reflejando a Cristo. Ese es nuestro llamado, que crezcamos a la estatura del varón perfecto, para que la gente entienda a través de nosotros qué es ser un creyente, qué es ser un cristiano. Entonces usted sabe que a usted se le nota cuando usted ha orado. Y le tengo noticias: a usted se le nota también cuando no ha orado. Dígame, no diga ya. Pero el deseo del corazón de Dios es que nosotros seamos como Cristo. De hecho, Cristo también, Él venía con una función similar. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No sé si usted recuerda, en Juan, en el capítulo 14, en el verso 6, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta, en el verso 7. ¿Y cuántos creen que eso es una gran revelación? Si usted ha tenido un encuentro con Dios, muéstrame al Padre y ya con eso tengo. Eso es lo que estaba pidiendo allí Felipe. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no has conocido al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Jesús era una manifestación visible de nuestro Dios, que es invisible, el Padre. Pero de la misma manera, usted es una manifestación visible de Jesucristo en esta tierra. Amén. Y usted debería llegar a decirle, así como lo dijo Pablo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, yo quiero que entienda eso, porque si usted va a ser imitador de Dios, en Efesios, en el capítulo 5, en el verso 1, dice: sean imitadores de Dios como hijos amados. Usted, para ser imitador de alguien, usted lo tiene que conocer. ¿Cuántos han visto esos programas que salen de pronto personas tratando de imitar a diferentes artistas? Había uno que se llama Yo Me Llamo, creo que era. ¿Sí? Y no sé si usted veía, estas personas tenían todos los álbumes, se sabían todas las canciones. De hecho, tenían el mismo corte de pelo, se ponían la misma ropa. Hasta el día de hoy en Estados Unidos hay gente que son imitadores de Elvis, y esos usan las camisas sacaojos, tienen así los peinados gigantes. Y estas personas, ¿qué hacen? Ellos estudian al personaje que van a imitar. Y quiero decirle esto: usted no va a poder reflejar a Dios, usted no va a poder ser un imitador de Dios como hijo amado, usted no va a poder representarlo bien en esa tierra si usted no lo conoce. Entonces usted necesita conocerlo. En Génesis, en el capítulo 1, en el verso 26, cuando Dios crea al hombre, usted lee ahí la palabra Génesis 1:26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cuántos han leído eso? Amén. Entonces se supone que usted debe ser como ¿quién? Como Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él no estaba hablando con un miquito. Hagamos al hombre
¿cierto? ¿Cuántos saben que nosotros no somos iguales a los niños? Amén. Cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, no estaba hablando ni con ángeles ni con la creación, él estaba hablando del Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de Dios lo creó, dice después. A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y usted continúa leyendo ahí en Génesis 1:26 y dice, para que señoree. Entonces, ¿será que hay alguna relación entre caminar en madurez, reflejarlo a Él y al mismo tiempo caminar en autoridad? Para que señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre toda bestia, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso es Génesis 1:26. Ahora, la autoridad tiene que ver también con que usted esté caminando a la imagen de Dios. Y yo quiero que entienda esto. Desde el principio el deseo de Dios era que usted fuera como Jesús, que usted fuera a la imagen de Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es la imagen visible de Dios invisible? Amén. Cuando usted lee en Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 3, dice que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿De quién? De Dios. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Cuando Él se aparece, no sé si usted recuerda con Pablo en el camino a Damasco, Él resplandecía como el sol. El resplandor de la gloria de Dios es Jesús, pero también es la imagen misma de su sustancia, la imagen visible de Dios invisible. Y cada uno de nosotros fue hecho a imagen de Dios. Amén. No sé si de pronto alguien cosa aquí, alguna costurera, alguna persona que haga, no sé, de pronto ropa. ¿Alguien ha hecho en alguna ocasión? ¿Y cuántos saben que cuando uno va a hacer un pantalón, una camisa, uno no simplemente coge una tela y corte ahí y hágale? Sino que antes de eso, ¿qué hace? Tiene un molde, toma unas medidas, ¿cierto? Pega para poder tener la medida bien, o sea, tiene un patrón, ¿cierto? Porque sin el patrón, ¿qué pasa si yo arranco a hacer una camisa si no tengo el molde, no tengo el patrón? Si no tengo la imagen, ¿qué pasa? ¿Queda cómo? Queda torcida, queda chueca. Yo he visto un montón de gente chueca en este mundo porque no tienen la imagen. Porque no tienen a Jesús, la imagen visible de Dios invisible. Pero cuando usted empieza a conocerlo a Él, cuando usted a través de esos dones del apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, cuando usted está siendo entrenado, recibiendo la palabra, y cada vez usted empieza a entender más quién es su Dios, cada vez usted pone su mirada en Él, el autor y consumador de la fe, y usted tiene la imagen de Cristo, eso empieza un proceso de transformación en usted. Usted va siendo perfeccionado, va creciendo hasta la estatura del varón perfecto, empieza a ser edificado en su fe, y ese es el deseo de Dios. Y a medida que eso sucede, con su crecimiento, también va a venir autoridad. ¿Amén? ¿Cuántos quieren caminar en autoridad? Amén. Pero entonces lo primero que yo quiero que usted note es que la Biblia dice, aquí en eso que estamos diciendo, que todos nosotros debemos alcanzar la estatura del varón perfecto. Ese es el deseo del Padre. Y a través de venir a la iglesia, no se supone simplemente que usted viene a la iglesia para recibir ciertas cosas para su vida afuera, gloria a Dios, porque hay muchas de esas herramientas que nos sirven para afuera, sino que usted está siendo equipado para cumplir la obra del ministerio. Algunas personas se están preguntando, bueno, pero ¿será que yo tengo un llamado? ¿Será que yo debería hacer algo? ¿Será que Dios tiene para mí un ministerio? Y la Biblia dice, sí, se llama el Ministerio de Ayudas. Bienvenidos al ministerio. Amén. Si alguien se lo estaba preguntando, ya no tiene que preguntar más. Y yo quiero que vea conmigo en 1 Corintios, en el capítulo 12, los versículos 28 al 31. 1 Corintios, capítulo 12, versos 28 hasta el 31. Y dice allí, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Se parece al otro, ¿cierto? Luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, ahí ya cambió. Después los que sanan, los que ayudan, ¿los que qué? Ayuda. Los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas, todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lengua? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahora yo quiero que note esto, al comienzo en el verso 28 dice, y aún nos puso Dios, ¿en dónde? En la iglesia. ¿A dónde pone normalmente Dios a las personas? En la iglesia. En la iglesia, ¿cierto? Dios quiere que usted esté en la iglesia. Ese es el deseo del corazón del Padre, porque somos una familia, porque ahí vamos a ser nutridos, porque ahí nos protegemos. ¿Cuántos saben que hay un adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando devorar? No sé si usted ha visto de pronto en esos programas de National Geographic, en, no sé, cosas de animales, Animal Planet, que casi siempre el que se sale la manera dice que, ¿qué? ¿Se lo termina comiendo el león? Entonces es bueno estar en la iglesia.
De hecho, la Biblia nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, cuanto más que el día se acerca. ¿Usted sabía que entre más cerca está la venida del Señor, más personas van a empezar a faltar a la iglesia? Cuando al revés debería ser el tiempo donde más preparados estén, más nutridos, más llenos de la palabra, más empoderados para caminar en la autoridad, porque este mundo está lleno de maldad y necesitamos ser luminares en este mundo, necesitamos ser luz para otras personas. Amén. Amén. Entonces Dios quiere que usted esté donde aún nos puso Dios en la iglesia. Dice allí, ¿cierto? Y note que dice primeramente apóstoles. Esto no tiene que ver con importancia, no es que los apóstoles sean más importantes que otros dones ministeriales, es que al principio no había iglesias y ellos eran los misioneros que iban a establecer la iglesia. Entonces esto viene como en orden histórico. Nosotros creemos que es muy importante tener un pastor. De hecho, yo tengo la oportunidad de pastorear una iglesia, pero también tengo un pastor. Amén. Todo el mundo debería tener un pastor. Yo tengo a alguien que me jala las orejas, alguien que ministra mi vida, alguien que ora por mí. Mi pastor no es la televisión. Yo puedo hablar con él. Amén. Amén. Me gusta tener un pastor, es una bendición, guarda mi vida, ¿cierto? Y también a veces, si mi esposa tiene una queja, puedo hablar con él. Ahora, como ministros, la mayoría de veces la gente dice, ay, mira lo tan ungido, eso puede ser una bendición. Y si usted cree que yo soy perfecto, hable con mi esposa. A ver, de pronto ya tenga algo que decir. Mi pastor John dice, cuando la unción está ahí, somos chéveres. Pero cuando no, simplemente somos seres comunes y corrientes que tenemos las mismas luchas, necesitamos creer por las mismas cosas, estamos creciendo también en diferentes áreas. Amén. Amén. Entonces es bueno que todos tengamos un pastor. Así Dios lo haya llamado a ser un evangelista, usted necesita tener una iglesia y congregarse. Amén. Amén. Y realmente más que una iglesia, usted necesita tener un pastor. Usted sabe que la Biblia nunca dice que Dios dará iglesias conforme a su corazón, pero sí dice, yo les daré pastores conforme a mi corazón. Muchas personas dicen, es que estoy buscando una buena iglesia. Usted lo que necesita no es una iglesia, usted debería orarle al Señor, dame un pastor, alguien que hable a mi vida. Amén. Amén. Ahora, note que puso apóstoles, luego profetas, luego maestros, dice lo tercero, y luego los que hacen milagros. Entonces ya empieza a hablar de cosas diferentes a la otra lista que habíamos visto. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y aquí quiero mencionar algo, y yo quiero que noten esto. ¿Cuántos creen que Dios equipa a una persona de pronto para enseñar su palabra? Cuando dice ahí los terceros maestros, ¿cuántos creen que ellos no simplemente hablan cualquier cosa, sino que la unción viene sobre sus vidas y por la inspiración del Espíritu Santo ellos son capaces de entregar cosas que van a ser revelación para nuestro corazón? Amén. Amén. Es el Espíritu el que los enseña, ¿cierto? Pero Él estableció estos dones ministeriales para que Él pueda a través de ellos entrenar nuestras vidas. Ahora, el punto es que la mayoría de las personas creen que los apóstoles son ungidos, que los profetas son ungidos, que los maestros son ungidos, pero yo quiero que note que en la misma lista aparecen los que ayudan. Ahora, ¿qué está diciendo Dios? Que Él unge a los que ayudan. ¿Qué está diciendo Dios? Que así mismo como Él respalda con poder a un apóstol, así mismo como Él respalda con poder a un evangelista, Él respalda con poder a las personas que desean servir en su iglesia. Amén. Y si usted quiere ver más autoridad, si usted quiere ver más de los dones de Dios fluyendo en su vida, si usted quiere caminar en mayor poder de Dios, tal vez usted debería decir, bueno Señor, yo ya estoy listo, ya he recibido, he estado sentado, yo sé que hay más, pero ya me doy cuenta que es lo que hay más. Yo quiero servir, yo quiero entrar en ese lugar donde tu unción también esté sobre mi vida. Amén. ¿Cuántos ya están sirviendo en la iglesia? Amén. Yo quiero que levante su mano, ¿cuántas veces? Ahora, no veo todas las manos, eso quiere decir que todavía muchos podrían involucrarse. Gloria a Dios por los que ya están sirviendo, ¿cierto? Pero tenemos un cuerpo que todo esté activo. Y esto tiene que ver con que usted tenga victorias también en su casa, que cuando usted hable ciertas cosas sucedan en su vida. ¿Cuántos quieren tener oraciones con poder? Amén. No se supone que solamente, ay pastora, usted sí lo escucha a Dios, ayude por mí, es que tengo esta situación. Mucha gente viene hacia la iglesia y gloria a Dios, yo entiendo que a veces uno no sabe exactamente y tiene que ser entrenado, y gloria a Dios que ese aquí va a seguir creciendo. Pero Dios no hace excepción de personas, Él no tiene favoritos. Entonces Él no ama más al pastor Mauricio de lo que lo ama a usted. Y Jesús no derramó más sangre por el pastor Mauricio que le derramó por usted. Él derramó por todo su cuerpo. Él amó al mundo entero. Él quiere que todos vengamos confiadamente, y Él quiere que también usted ore y vea poder en su vida. Amén. 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 Desde el principio Dios quería que el hombre caminara en autoridad. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza para que señoree. ¿Y cuántos saben que Dios no cambia? Amén. Que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Amén. Me gusta como dice en Números 23:19, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, no lo hará. Si Él habló, no lo ejecutará. Amén. Ahora, si Dios en el principio quería que el hombre señoreara,
Esa palabra es gobernar, caminar en autoridad, que estuviera en control de todo su entorno, de las cosas que suceden en su mundo. Ese es el deseo de Dios para usted y para mí. Si Él lo quería en el principio, ¿será que cambió de opinión y dijo, ya no quiero eso? Cuando la Biblia dice que Él no cambia, que Él no se arrepiente, eso quiere decir que el deseo de Dios hasta este momento es que usted camine en autoridad. Esa autoridad fue usurpada. Él se la entregó a Adán y eventualmente llegó el engañador, y por causa de introducir el pecado lo que hizo fue separarlo de Dios, y nuestra autoridad no funciona separado de Él. Y en ese momento Él usurpó la autoridad, y desde ese momento en la Biblia lo llaman el príncipe de este mundo. O sea que hay una autoridad aquí demoníaca operando sobre la tierra. ¿Cuántos saben que todas las cosas que pasan en la tierra no son la voluntad de Dios? Hay muchas cosas que están sucediendo malas y la gente dice, ay, pero si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué pasan esas cosas tan malas? Porque es que hay un diablo también que vino a robar, matar y destruir. ¿Dice eso la palabra? Amén. Ahora, no deberíamos simplemente leer Juan 10:10, el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, y estar asustados y parar ahí. No, la Biblia dice, pero yo vine, y es Jesús hablando para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces hay un príncipe de este mundo tratando de destruir, pero nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, somos hijos de Dios, embajadores del reino de los cielos, y Él nos respalda en autoridad. Amén. Entonces Dios quiere que usted camine en autoridad. Él no ha cambiado de opinión. El enemigo está destruyendo, y gracias a nuestras oraciones podemos frenar toda esa destrucción que está viniendo. Por eso Jesús nos enseñó, ustedes orarán así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Yo quiero que escuche esa frase: hágase tu voluntad así en la tierra como es en el cielo. O sea que Jesús está diciendo que en la tierra no suceden las cosas igual a como suceden en el cielo. Ahora, en el cielo, ¿quién reina? Dios. Entonces en el cielo las cosas están saliendo bien. ¿Cuántos saben que en el cielo no hay tristeza? Amén. Que en el cielo no hay enfermedad. Amén. Que en el cielo no hay escasez. Amén. Cuando nosotros decimos hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo, no estamos diciendo, uy, mándanos de toda esa enfermedad, ¿cierto? No, eso no es parte de la oración. Estamos diciendo, mándanos salud, mándanos vida, mándanos provisión. Eso es lo que oramos. Pero cuando estamos haciendo esa oración, estamos diciendo que queremos que así como las cosas fluyen en el cielo, fluyan aquí en la tierra. Y yo quiero que note esto: en la mente de Jesús, muchas de las cosas que pasaban en esa tierra no era la voluntad de Dios. Y si queríamos ver la voluntad de Dios, usted necesita orar. ¿Dice eso la palabra? Si no, ¿por qué diría eso? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Eso quiere decir que si Dios quiere establecer su voluntad, necesita que alguien se pare en autoridad y hable ciertas cosas, que desate por medio de sus palabras la voluntad de Dios en esta tierra. Y para eso está usted, para eso estoy yo, para eso estamos nosotros, el cuerpo de Cristo, para que la voluntad de Dios llene esta tierra. Para que dejen de pasar tantas cosas terribles que han estado pasando alrededor, porque Dios nos puso para preservar, para hacer sal en este mundo, para que no aumente la corrupción. ¿Amén? Amén. Pero yo quiero que note que aquí estaba hablando, estamos leyendo en 1 Corintios 12, acerca del ministerio de ayudas, y ese ministerio de ayudas es ordenado por Dios y es igualmente ungido de parte de Dios. Es tan importante como el ministerio del profeta y del apóstol. Es tan sobrenatural como los que hacen milagros y los que sanan, porque de hecho Dios también los va a utilizar para hacer esos milagros y para sanar. Yo quiero que note en los versos siguientes, verso 29, dice, ¿son todos apóstoles? Y la respuesta es que no. Entonces, bueno, ya descartó el primero. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No, Él es el que constituye esto, ¿cierto? ¿Hacen todos milagros? Y estamos hablando de personas respaldadas principalmente en un ministerio, por ejemplo, evangelístico, para que el nombre del Señor sea anunciado. No, todos podemos orar y ver cosas pasar, sí, ¿cierto? Pero no todos van a tener el mismo respaldo ministerial de milagros. Ahora, ¿tienen todos dones de sanidad? Igual que el anterior, no. ¿Hablan todos en lenguas? Ahora, en esto está hablando del don de lenguas con interpretación, que es un mensaje que se da dentro de la iglesia. En muchas ocasiones, muchas veces como pareja, yo he visto, no sé si ustedes conocen al reverendo Mark Hankins, su esposa ora en lenguas y él recibe la interpretación de parte de Dios y la da en español para la iglesia. De eso está hablando, porque note que dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. Entonces está hablando desde el don con interpretación. ¿Será que eso lo tiene todo el mundo? No. ¿Todo el mundo puede orar en lenguas? Sí, eso sí lo podemos hacer. Pero no todo el mundo va a fluir como con ese don de interpretación y de lenguas para edificación de la iglesia. Eso es lo que está diciendo en ese contexto. Ahora, yo quiero que note que en esa lista no aparecen los que ayudan y los que administran, no aparecen esos.
Para el resto la respuesta es no. ¿Son todos apóstoles? No. Pero para esos dos no los metieron en esa lista. ¿Sabe por qué? ¿Porque pueden todos ayudar? Sí. ¿Será que usted puede llegar un poquito más temprano y ayudar de pronto, no sé, a organizar las sillas en la iglesia? ¿Sí? ¿O es muy difícil? Entonces necesita una habilidad especial, un masterado para poner sillas. Entonces, si usted está de pronto pensando, ¿será que yo debería orar para ver si tengo que participar en el ministerio de ayudas? Yo se lo ahorro, no necesita orar, ya el Señor dice que usted lo puede hacer. Y usted tiene un ministerio, usted puede participar en ese área de ayudas en la iglesia. Pero yo quiero que note que esto es algo sobrenatural, es algo establecido por Dios. Y cuando usted lo hace, no sé si usted recuerda que Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y dar su vida en rescate por muchos, por todos. Ahora, yo quiero que note eso. Jesús dijo, yo vine para servir. Y esa palabra servir es la palabra diáconos. Quiere decir servidor, ¿cierto? Pero da la idea de un mesero. Pero en la época de Jesús no había restaurantes. Ahora, incluso hoy en día de pronto se ha vuelto muy común por causa de pronto de las cadenas de comida rápida. Y ya el ir a un restaurante no es una experiencia como lo era antes. ¿Cuántos saben que ir a un restaurante antes era algo especial? ¿Cierto? Que era como más bonito. Yo recuerdo que mi papá decía, bueno, vamos a salir, vamos a ir a un restaurante, y todo el mundo se ponía la pinta, ¿cierto? Y era no sé, con mesero, con una servilleta incluso, y uno se la ponía así, dependiendo del lugar donde iba, pero era todo un evento, no era algo que uno hacía todos los fines de semana, sino tal vez una vez cada semestre, yo no sé, o algún evento, alguna ocasión especial. ¿Alguien recuerda esa época? ¿Cierto? Y es de vez en cuando chévere también que usted vaya así a una cena bonita, ¿cierto? Pero una persona, un servidor, según lo que pensaba Jesús, era como uno de esos meseros, pero en la época de Jesús no había restaurantes, había posadas donde atendían de pronto a las personas, pero no habían ese tipo de restaurantes, y estos meseros o estos diáconos, estos servidores, eran las personas que de hecho estaban en el palacio de un rey o de alguien que tenía mucho dinero, sirviendo para dejar impresionado a las visitas. Hoy en día de pronto usted ve hoteles 5 estrellas, restaurantes bien calificados. De hecho usted puede ver también gente súper entrenada para preparar comida. ¿Alguien ha visto el gourmet? Y normalmente, o en las películas, cuando una persona llega de pronto a un restaurante, hay un anfitrión que lo recibe. ¿Mesa para cuántos? ¿Cierto? Y lo sientan en la mesa y entonces dice, ¿y qué quiere tomar? ¿Quiere una entrada? Y le ponen su servilletica, y mientras tanto viene un ejército así de meseros que de pronto traen, y dependiendo de qué tan elegante sea, algunos traen hasta el samovar, la cosita esa con la tapita, y ponen los platos todos al mismo tiempo, levantan la tapita y son como esos platos. ¿Cuántos han visto esos programas de comida? Que el plato es grande, la comida es chiquita, pero se ve rica, es como una obra, dan ganas de comerse, la verdad. Ahora, y cuando eso sucede, entonces usted se siente bien atendido, ¿cierto? Y es impresionante, le sirven a todos al mismo tiempo, la comida se siente así que está calientica, está en su punto. Ahora, ¿por qué lo hacen ellos? Ellos lo hacen por su plata. ¿Es cierto o no? Sí. Pero esa era la imagen que Jesús decía que nosotros deberíamos tener. Nosotros no estamos sirviendo a un rey o a una persona de mucho dinero, estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, dueño de todo, del oro, de la plata, del ganado, 1000 collados, y no lo deberíamos hacer por la plata de las personas, lo hacemos por amor, para representarlo a Él, que la gente cuando llega a la iglesia se quede impresionada y dice, en esa iglesia me tratan bien, en esa iglesia están pendientes de mí, en esa iglesia me aman. Y eso es lo que Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y cada uno de nosotros deberíamos estar sirviendo. Los primeros discípulos que estuvieron sirviendo, yo quiero que vea conmigo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6. En Hechos de los Apóstoles nosotros vemos cómo comenzó la iglesia primitiva. Hechos capítulo 6. Y dice en el versículo 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, yo quiero que note esto, había una distribución diaria, o sea que ya había gente ayudando, ¿cierto? Pero note que estaba diciendo también que creció el número de los discípulos, o sea que ya eran más. Y en el momento en el que hubo más, ¿estaban todos felices? No hubo una murmuración. ¿Dice eso una palabra? Así es. Ahora, ¿cuántos saben que cuando hay más gente, va a necesitarse más servidores? Somos 100. Tal vez vamos a necesitar más servidores si queremos atender a 100.
no los mismos que cuando teníamos 5, 10, 15, 20, 50, y a medida que vamos creciendo, ¿cuántos saben que cuando nosotros llegamos a Cristo, nacemos de nuevo en el Señor y somos bebitos espirituales? Literalmente, dice la palabra, ¿cierto? Que somos bebitos. Y los bebitos en el fondo, ellos son un poco egoístas, ¿cierto? ¿Cuántos han tenido bebés hace poco? ¿Niños menores de 4 años? ¿Alguno? ¿No? Yo tengo unos 7, ya no me acuerdo tanto, pero yo me acuerdo que cuando estaba pequeñito, mi hijo a veces lloraba porque sí, en la noche, ¿cierto? Y entonces mi esposa decía, te toca a ti. Y yo iba, yo lo cargaba, yo decía, ¿verdad que tiene frío? Le trataba de dar su tetero. Y bueno, obviamente él estaba, yo no sé, simplemente lloraba porque o su pañal estaba sucio, cualquier cosa, ¿cierto? Pero nunca en ninguna ocasión él me dijo, qué pena, te desperté, estabas cansado de tanto trabajar. Yo no quería molestarte, pero justamente me hice popis. No, los bebés no dicen eso, ¿cierto? Los bebés son súper egoístas y ni siquiera tienen la edad de entender lo egoístas que son. ¿Y cuántos saben que si llegan bebés espirituales va a haber popis para cambiar? Espiritualmente hablando, se van a presentar ciertos inconvenientes y alguien tiene que atenderlos porque los bebés con popis empiezan a quejarse. Entonces hubo murmuración, dice ahí en la palabra. Entonces, gloria a Dios, ¿queremos crecimiento? Si queremos crecimiento debemos estar listos. Porque no vamos a ver el crecimiento si no vamos a poder... O sea, ¿por qué me va a enviar Dios personas si yo no soy capaz de cuidarlas? ¿Para que las deje ir? Yo creo que entiende lo que estamos hablando, ¿no? Continúe leyendo allí, ¿no? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ellos estaban sirviendo las mesas, ¿lo podían hacer? Sí, pero dijeron, no es justo, esto no es beneficioso, no es favorable. ¿Pueden los pastores hacer todo? Sí, y gloria a Dios, ellos van a recibir recompensa, pero tal vez usted necesita también, el día de mañana cuando lleguemos al cielo, usted también quiere escuchar, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el Señor no es injusto para olvidar la obra de amor que hemos mostrado a su nombre y a los santos. Entonces usted va a querer galardones también. Amén. Los que están ya sirviendo se van a llevar un montón. Ellos comenzaron rápido, ellos fueron los pilos. Pero usted va a querer también galardones en su vida. Entonces ellos dijeron, lo podemos hacer, pero no sería lo justo, no va a ser beneficioso para el resto. ¿Por qué? Y continúe leyendo, más adelante lo dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones. Ahora, ¿de dónde van a salir las personas que ayuden? De entre vosotros, de la iglesia, no se supone que los contratamos. Dice a 7 varones, entonces son gente que sabe trabajar en equipo, ¿no? Porque no queremos gente que pelee, la idea es que caminemos en amor. Si usted todavía pelea, entonces todavía siga creciendo, lo amamos, quédese sentado, ¿cierto? Y cuando crezca, entonces ahí sí miramos si puede entrar. Cuando ya haya sido perfeccionado y esté alcanzando más hacia la estatura del varón perfecto, entonces se puede involucrar en la obra del ministerio. ¿Amén? Amén. Y dice 7 varones de buen testimonio. Entonces son gente que está caminando en la palabra, ¿cierto? Que están haciendo la palabra, que diezman, que ofrendan. O sea, servir es una bendición, es un privilegio, pero esto no es para bebitos, es para hijos maduros. Y los hijos maduros hacen la palabra de Dios. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, o sea, oran en lenguas, están llenos de la presencia de Dios, de sabiduría, conocen la palabra de Dios. Eso quiere decir que no faltan a la iglesia y escuchan las predicaciones del pastor. A quienes encarguemos de este trabajo, eso quiere decir que están siempre en la iglesia y no me bajan del hueco y, ay pastor, qué pena, hoy no voy a ir 5 minutos antes de que empiece el servicio. O sea que esto no es para cualquier persona. Y si usted siente como, uy no, mucha responsabilidad, tengo que ir a la iglesia todos los días que adoran y que tengan servicio, si usted quiere servir, sí. Si no, todavía sigue creciendo. Amén, quédese un ratico y el Señor lo va a seguir alimentando y usted va a poder seguir creciendo. Amén. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahora, ¿cuál es el principal trabajo del pastor? Estar en oración, levantarlo usted en oración para que usted tenga victorias allá afuera. Llenarse la palabra de Dios para poder compartir con usted. Pero si él está todo el tiempo ocupado, barriendo, trapeando, abriendo, cerrando, consignando, haciendo cada una de las cosas que se necesitan hacer aquí en la iglesia, entonces probablemente él no va a tener todo el tiempo que debería para poder estar en la presencia de Dios. ¿Y sabe quién va a sufrir? Usted. Porque cuando usted necesita una respuesta de Dios, usted nunca sembró nada para recibir esa respuesta. Cuando usted empieza a servir y usted da de su sabiduría, de lo que usted sabe hacer, de pronto no sé, en alguna área de la tecnología, de la música, no todo el mundo tiene esas habilidades, de pronto usted ha aprendido, ha estudiado, sabe cosas acerca de eso y usted está dando su sabiduría y eso también es su tiempo, cosas por las que le pagan sus talentos. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Cuando usted necesite revelación, sabiduría, cuando necesite de pronto la respuesta para que incremente su tiempo, sus tesoros, sus talentos,
lo que Dios va a hacer es, va a mostrarle al pastor la respuesta que usted necesita en su vida. Y entonces cuando usted está sirviendo, usted puede venir y decir: Señor, yo he puesto ahí una semilla, yo creo que cuando tú utilices al pastor, tú vas a hablar mi vida y vas a dar la revelación que yo necesito para caminar en victoria en este mundo. Amén. Yo por eso sirvo a mi pastor. Yo sé que cuando yo sirvo, en el momento en el que él empieza a hablar, eso es para mí. Y Dios me va a empoderar y ninguna palabra suya viene vacía de poder, y yo voy a salir en victoria porque yo he servido al Señor. Amén. Entonces el pastor lo puede hacer, pero tal vez usted quiere colaborar. Tal vez usted quiere recibir también de esa misma bendición. Verso 5, y agradó la propuesta a toda la multitud. Ahora, esto es un milagro. Este es uno de esos milagros que yo veo aquí en la Biblia. Agradó la propuesta a toda la multitud. Que de hecho el pastor se para y dice: vamos a hacer esto, y todo el mundo esté de acuerdo. Eso es un milagro. ¿Usted cree en Dios? Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces escogieron ahí varias personas. Es una lista, 7 varones, ¿cierto? De nombres, de pronto se necesita nombre para un hijo: Prócoro, pero yo quiero que note un par de nombres en esa lista. Dice que escogieron a uno que se llamaba Esteban, y a más adelante dice, varón lleno del Espíritu Santo, a Felipe, Esteban y Felipe. Y esos dos nombres son importantes porque yo quiero que vaya al verso 8, Hechos de los Apóstoles capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora yo quiero que entienda esto. Esteban, ¿para qué lo llamaron en la iglesia? Para servir a las mesas, para poner las diapositivas. ¿Y sabe qué fue lo que pasó después de eso? El Espíritu Santo empezó a respaldarlo con milagros y prodigios fuera de la iglesia. Vea conmigo Hechos de los Apóstoles capítulo 8. Y en el capítulo 8 vamos a leer el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Las señales que hacía quién? Felipe, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían explotando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Estamos diciendo Felipe el que ayudó a barrer en la iglesia? Sí. Empezó a caminar en autoridad fuera de la iglesia. No sé si usted entiende la conexión. Eso quiere decir que Dios confía su poder a los hijos maduros, que Dios unge a aquellos que están por lo menos entrando en su plan. Dios quiere que todos nosotros caminemos en este poder. La iglesia primitiva caminaba en tal poder que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Cornelio se postró. Estamos hablando de un general del imperio más grande que había en su época, que tal vez no bajaba la cabeza delante de nadie, pero fue capaz de doblar su rodilla en la presencia de Pedro. Y Pedro lo tuvo que levantar y dijo: tranquilo, yo soy un hombre como tú. ¿Cuándo? La gente que está en el mundo, todos aquellos que supuestamente tienen un montón de dinero, de títulos, de rangos en diferentes áreas, en la política, en el ejército, en las diferentes instituciones, van a doblar la rodilla cuando nosotros empecemos a caminar como verdaderos hijos de Dios. Amén. La creación misma, el anhelo ardiente de la creación es que usted empiece a manifestar el poder de Dios que Él puso dentro de usted, el Espíritu Santo, el mismo que estuvo con Jesús, que vive dentro de usted. Yo veía una lucha en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, ellos caminaban en milagros, ellos caminaban en señales, ellos veían la autoridad de Dios en cada momento en los lugares donde estaban. Pablo, de hecho, llega y ve a un hombre también que estaba cojo, él es sanado, y vinieron y le traían guirnaldas y decían: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. No sé si usted ha leído eso, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14. Y Pablo se rasgó las vestiduras y él dijo, no paren, o sea, es una locura. No se supone que recibimos la adoración, nos quitamos para que Él reciba toda la gloria, para que Dios sea exaltado. Pero en el momento en el que él dice eso, dice: nosotros somos hombres semejantes a ustedes. Y me gusta esa frase en la Biblia: somos hombres no iguales, porque somos cristianos, pero somos parecidos. Lo que pasa es que Dios está con nosotros y nos respalda con poder. Amén. Amén. Usted no es un hombre común y corriente. La Biblia dice que Dios no quiere tratar a usted como a un hombre natural, sino como un hombre espiritual. Pablo decía: yo no les pude hablar como a espirituales, sino como a niños en Cristo, y me toca hablarles como simples mortales. Entonces, ¿cómo más nos debería hablar? Como hijos de Dios. Dios está esperando de cada uno de nosotros que caminemos como hijos de Dios. Y aquí yo veo a Esteban, veo a Felipe, que están caminando como hijos de Dios después de que se metieron en el plan de Dios. Todo poder que Dios da es con propósito.
¿Quiere usted tener autoridad? ¿Quiere usted ver el poder de Dios en su vida? ¿Para qué? Para decir, mire todo el poder que tengo. O lo va a usar con el propósito que Él estableció. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea que ¿para qué es ese poder? Para que usted testifique en el nombre de Jesús. O sea que ese poder está directamente relacionado a que usted cumpla el plan que Dios tiene para usted en este mundo, que es reflejar a Cristo, que la gente sepa que hay un Dios vivo, que está sentado en el trono, que sigue haciendo milagros a favor de todos aquellos que en Él confían. Porque algunas personas son en la iglesia más unción, más de tu presencia. Y yo entiendo que la unción se siente bien. Ahorita que estaba orando y mientras estaba orando, la gloria de Dios descendió en este lugar. ¿Cuántos saben que la gloria de Dios llena esta casa? Amén. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Amén. ¿Dice eso la palabra? Entonces, por esa razón nada más sabemos que Él está aquí con nosotros. ¿Estamos reunidos en el nombre de Jesús? Amén. Además, Él dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Estamos alabándolo? Amén. Entonces ya por esas 2 razones, además Él es omnipresente, entonces ¿será que Él está aquí? Amén. Ya van 3 razones. Además Él dijo que Él habita dentro del corazón de cada creyente y usted es templo del Espíritu Santo. Ya van 4 razones. ¿Usted cree que Dios está aquí? Amén. Pero queremos su presencia, manifiesta su gloria, y cuando su gloria desciende, empieza uno a sentirse ricos. ¿Cuántos saben que la gloria de Dios se siente chévere? ¿Cierto? Toda carga se va, empieza la paz de Dios, el príncipe de paz lo inunda a uno, es una bendición, es como un bálsamo, y es como el aceite del Espíritu Santo. Pero mi pastor John dice que cuando un boxeador va a salir a boxear, por lo general viene el entrenador o algún asistente y le hace un masaje con aceite, un buen masaje con aceite, ¿no? Y el entrenador le da recomendaciones finales, pero aunque esa parte se siente rico, ¿cuántos saben que ahí no se acaba todo? ¿Para qué es que le dan el masaje? Para que salga y le dé una paliza al otro. Entonces usted quiere más unción, usted quiere el masaje con aceite, usted quiere la gloria, gracias Señor. Eso es para que usted salte y le dé una paliza al diablo en este mundo. Amén. Para que usted exalte el nombre de Jesús. Todo poder tiene un propósito, que Cristo sea exaltado. Amén. Por eso cuando usted entra a servir, porque algunos de pronto no están llamados a ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, tal vez no van a estar entregados plenamente a la obra del ministerio, pero eso no quiere decir que usted no tiene un papel que jugar dentro de la gran comisión. La Biblia dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Verso 16, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. ¿Por qué la gente se condena? Por no creer. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos quieren echar fuera demonios? Amén. Porque yo veo cristianos a veces derrotados y dicen, ¿cómo está, hermano? No, tengo ahí corriendo al diablo. ¿En serio? Sí, ya casi me alcanza. No se supone que es así. Nosotros echamos fuera demonios. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Eso está diciendo acceso a los dones del Espíritu Santo. Tomarán en sus manos serpientes, y si le bebieren cosa mortífera no les dañará. Impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Y la Biblia dice que ellos salieron a hacer esas cosas y Dios confirmó su palabra con las señales que la seguían. ¿Cuántos quieren echar fuera demonios, poner manos sobre los enfermos y que sanen? Y no solamente enfermos allá afuera, que si usted ve que su esposa está con una molestia, un dolor de cabeza, usted ore y diga, en el nombre de Jesús no más. Y eso cese, que cuando usted ve a uno de sus hijos de pronto siendo atacado con enfermedad, usted hable y cosas pasen. ¿Cuántos quieren ver eso? Amén. Eso es autoridad, y estamos hablando de autoridad espiritual. Si usted quiere ver eso, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen. El mayor lugar, el mayor respaldo de autoridad que usted va a ver en su vida va a ser cuando usted hace su parte dentro de la gran comisión. Amén. Voy a decirlo nuevamente. Si usted quiere ver más autoridad, si quiere ver más poder, ese poder es con propósito. El lugar donde va a haber más autoridad y más respaldo de Dios es dentro de la gran comisión. Amén. Y algunos de ustedes probablemente, no sé, no todo el mundo, dicen que aproximadamente del 1 al 5% de personas en el cuerpo de Cristo están llamadas a predicar de tiempo completo. No es todo el mundo. Y no se preocupe, ¿no? Mi pastor tiene un chiste. Mi pastor llega y dice, el Señor se le apareció a un hombre y le dijo, te voy a dar a escoger, ¿quieres ser pastor o quieres ser feliz? Por ejemplo, el nombre es... yo sé que... Ser pastor es una bendición si usted tiene el llamado. Si no, no se meta en eso, ¿cierto? Porque realmente es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana, como está diciendo el pastor, y realmente es trabajo. A veces la gente no lo entiende, cree que uno no hace nada, pero realmente no es solamente el día de la predicación. Esa es la parte fácil, esa es la parte que uno disfruta.
Pero hay más, hay muchas otras cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ahora, el punto es que solamente como el 5%, digamos que fuera del 1 al 5, eso quiere decir, si ya somos 100, probablemente uno o máximo 5 personas dentro de la iglesia tienen algunos dones o llamados ministeriales. O sea que no son todos. ¿Y qué hace el resto del cuerpo de Cristo? Si Él quiere que todos vayamos y prediquemos, si Él quiere que todos hagamos parte de esa gran comisión. La forma en la que usted se puede involucrar en la gran comisión es de pronto llamando por teléfono y diciendo, oiga, ¿por qué no vino a la iglesia? A mí me ha pasado que yo llamo gente a la iglesia, es que usted me llama porque soy pastor. Y obviamente sí, yo lo llamo porque soy el pastor, pero sería chévere que a alguien más de la iglesia le importara, oiga, no vino fulanito, ¿por qué no lo animamos? Y eso sería una ayuda tremenda para la iglesia. Usted se involucra en la gran comisión viniendo temprano, usted se involucra en la gran comisión sirviendo con los niños. Dios quiere mandarle familias llenas de niños para que sean de bendición. Amén. Y cuando usted hace esa parte, señales lo van a seguir. Cuando usted empieza a involucrarse en su lugar dentro de la gran comisión, usted se va a dar cuenta. Ahora esto es... Hay algo de pronto que quería mencionar en cuanto a eso. El servicio requiere ciertas cosas, no pueden ser cualquiera, hay que tener un buen testimonio. Dios quiere que usted sirva, ¿cierto? El pastor quiere que usted sirva, pero digamos, mi esposa es pastora también. Y ella me dice, pero hay algunos que yo no quiero que sirvan todavía, ¿cierto? Primero ellos necesitan crecer. Y es normal, es un proceso de crecimiento. Los niños al principio de pronto demandan un montón de cosas. ¿Y cuántos saben que de pronto cuando el pequeñito está creciendo, de vez en cuando se le va a pasar a la cama y uno como papá lo recibe, ¿cierto? Pero si tiene 18 años y todavía se pasa a la cama, hay un problema. Entonces, si usted es un bebé, quédese, va creciendo, ¿cierto? Y los bebés normalmente solo quieren para mí, mi tete, ¿cierto? Mi juguete. Es una de las primeras palabras que el niño aprende a decir, mío, ¿cierto? Si tiene luces es mío, si es de colores es mío, si suena es mío, si está roto es tuyo. Y hay algunas personas que le dicen, bueno, vamos a orar por fulanito, que ore por mí. Vamos a visitar a fulanito, porque me visitan a mí. Vamos a dar para tratar de que me den a mí. Y si usted de pronto está así en ese lugar, en la iglesia, gloria a Dios, quédese tranquilo, va a ser alimentado, va a recibir la palabra y eventualmente va a crecer. Pero si usted ya lleva un tiempito, tal vez eso es un llamado de parte de Dios para que se involucre. Y Dios confía su poder a personas que están caminando en madurez. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay muchas cosas que podría decir acerca de esto, pero simplemente quiero tomar un tiempito para hacer una invitación. ¿Cuántos de ustedes han sentido que hay más y que quieren crecer? Yo crecí en una iglesia. Yo recuerdo que había una época en la que yo decía, bueno, chévere todo lo que estoy recibiendo, pero yo sé que hay más. ¿Qué es lo que tienes más, Dios? Y Dios de hecho coge a las personas que asisten a una iglesia, y de esas personas que asisten a la iglesia escoge a algunos de entre ellos para que sean diáconos. Y ahí viene donde saca los ancianos. El que ejerce bien el diaconado gana para sí un grado honroso, entonces pasa a un siguiente nivel y entonces ya empieza a ser una persona madura, una persona anciana, una persona conocedora de la palabra. Incluso de dónde salen los pastores, de los ancianos. Hay como unos pasos de fe, de desarrollo y de crecimiento. Si usted simplemente ha estado viniendo a la iglesia, ya ha estado recibiendo, pero usted sabe que hay más, usted quiere ver que esas cosas que suceden en la Biblia se manifiestan en su vida, tal vez es el tiempo de decir, Señor, yo quiero servir. Hay ciertas cosas que yo podría hacer normales y yo puedo hacerlas. Y cuando usted lo hace, usted va a ver el respaldo de Dios en su vida. Usted va a ver cómo sus finanzas cambian, en su hogar cosas cambian. Ahora hay un filtro. Los pastores de pronto van a decir, no, mejor todavía quédate un ratico, ¿cierto? Hay un filtro porque se requiere cierto grado de madurez, de compromiso, que usted asista fielmente. Es personas que les encarguemos y que no me van a dejar el hueco. Pero si usted cree que usted quiere crecer, que es el tiempo de crecer, me gustaría que usted levante la mano ahí donde está. ¿Hay alguien que cree que de pronto es tiempo ya de más? De crecer, tiempo de crecer más. Ahora, cuando estoy diciendo eso es pasar al siguiente nivel, servir. ¿Alguien que quiera servir? Bueno, gloria a Dios, veo algunas manos levantadas. Amén. Y yo quiero que piensen un poquito en eso. Antes, yo quiero orar por ustedes. Entonces les voy a pedir ahorita que vengan en un momento, pero imagínense que una persona se pierde en una isla desértica, y esta persona estando en esta isla desértica, lo único que tiene es un Nuevo Testamento de los Gedeones, y empieza a leer
el Nuevo Testamento. Entonces lee los Evangelios, conoce la historia de Jesús, llega a Hechos de los Apóstoles y empieza a darse cuenta del respaldo de Dios. Los apóstoles ponían las manos sobre los enfermos, sanaban. Personas eran resucitadas, todos lo tenían en común, había un amor, una generosidad en medio de ellos. Y de pronto se da cuenta que los llamaban cristianos. Y él dice, uy, yo vivo ahí en la Boyacá y yo sé que hay una iglesia, una nación fuerte. Y ahí hay unos cristianos, Señor, si tú me permites salir de esta isla, yo voy a ir a la iglesia. Yo voy a ir a la iglesia que me queda ahí al lado, 2 cuadras. Y lo rescatan, entonces le preguntan, ¿podemos contactar a alguien? ¿A dónde quiere ir? ¿A dónde lo llevamos? Y a la Nación Fuerte. Dice, no, primero lo llevamos a un hospital, pero necesita tener algún familiar. Y lo llevan al hospital y él sigue diciendo, tienen que llevarme a la iglesia. Yo quiero ir a Nación Fuerte. ¿Qué esperaría él ver en este lugar? Después de haberse leído el libro de los Hechos, él esperaría ver milagros, sanidades, prodigios, amor, personas que todos lo tienen en común, que están sirviéndose, ayudándonos a otros. Él esperaría ver la gloria de Dios y poder sobrenatural. Y para eso necesitamos al cuerpo todo activo. Ustedes quieren ver milagros y prodigios, no depende solamente del pastor. Dios los llamó a ustedes como iglesia para que todos puedan recibir. Amén. Entonces quiero invitar a esas personas que levantaron la mano, simplemente que pasen aquí un momentico adelante. Y le voy a pedir simplemente que se van parando aquí al ladito. Y yo quiero orar por ustedes. Que así mismo como el Señor puso el querer, también sea Él abriendo la puerta para el hacer. Yo sé que cada uno de ustedes tiene dones, talentos, habilidades dadas por Dios. Y cada uno, según el don que ha recibido, lo puede ministrar, servir a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces les voy a pedir simplemente que usted haga conmigo una oración. Y diga, Dios, yo quiero crecer. Yo quiero pasar al siguiente nivel. Dime qué hacer y yo te serviré. Amén. Entonces voy a poner manos sobre ustedes y ya después obviamente contacten a sus pastores, hablen con ellos y digan, bueno, en lo que sea, de pronto yo te puedo ayudar entre semana a hacer una vuelta, llevar un papel. Uno tiene muchas cosas a veces que hacer y por causa de eso se requiere de pronto servidores, y cuando usted lo hace, desate fe que Dios va a traer también una porción a su vida. Todo lo que el hombre sembrare, de aquello también cosechará. No lo hacemos solamente para recibir, lo hacemos por amor a Dios, a su iglesia, a los pastores, a la familia, a la fe, pero también el Señor es recompensador y galardonador de aquellos que le buscan y le sirven. Amén. Entonces quiero simplemente desatar fe y en ese momento levante sus manos como para recibir de parte de Dios, no solamente para dar, sino para recibir. Amén. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu unción, para que tus hijos encuentren la posición que tienen en tu cuerpo. Yo desato en el nombre de Cristo Jesús esa unción, Señor, espíritu de sabiduría y revelación, para que ellos te conozcan a ti, pero también para que conozcan la esperanza a la que tú les has llamado. Llénalos, Padre Celestial, llénalos de sabiduría y de revelación, no solamente de conocimiento de ti, sino también de la esperanza a la que tú les has llamado. Que ellos puedan conocer la parte que les corresponde en tu plan, dentro de tu cuerpo, en tu iglesia, Señor. Que puedan entender las riquezas de tu gloria, de la herencia que tienes entre los santos, Señor, la provisión sobrenatural para aquellos que están caminando en tu llamado, porque donde tu dedo apunta, Señor, tu mano provee. Que puedan también conocer en este lugar la supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que creímos. Ese mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos. Que ellos hagan un ministerio sobrenatural, que la gente incluso antes de haber escuchado la alabanza, antes de haber escuchado una predicación, puedan ser sanados, puedan ser llenos de tu presencia, Dios, porque tú eres el hacedor de milagros a través de tu cuerpo, Señor. Que ellos que han dispuesto a ser tus manos en esta iglesia local vean esa manifestación de tu unción, de tu gracia, de tu habilidad, y que esas personas que vienen, Señor, puedan recibir de parte tuya más de tu gloria, más de tu unción. Llénalos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú estás llevando a toda la iglesia en conjunto a un nuevo nivel de gloria. Gracias, Señor. Doy gracias, Padre Celestial, por una unción sobrenatural para cumplir tu llamado, para cumplir tu propósito. Gracias, Señor, porque esa sabiduría abundante tú impartirás también a las generaciones por venir. Nosotros creemos por una iglesia intergeneracional. Gracias, Señor.
Padre Celestial. Conexiones entre los pequeñitos, los jóvenes y los adultos, para que trabajen en unidad, para que ellos no tengan que cometer los mismos errores que de pronto otros cometieron en el pasado, que puedan crecer en sabiduría, entendidos de tu voluntad, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria. Si yo ya hablé con ustedes, me gustaría que pase adelante. Hay un par de personas más tal vez que están esperando que pase y se sienten un momento. Mis manos levantaré. Y adora a Dios, extienda su fe, crea por sus hermanos. Y su gloria tocaré. Su gloria, Señor, sí. Más, Algo está cayendo aquí. Fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Y está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí.
damos gracias, Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Yo creo que somos empoderados para caminar en autoridad, en servicio. Gracias por toda persona, Señor, que se ha dispuesto en esta mañana, Señor. Yo creo que esta es una iglesia, un pueblo de servicio, un pueblo de predicación, un pueblo de evangelismo, de la gran comisión. Este es un pueblo, Señor, que tiene el mismo sentir que hubo en Cristo. Oh, que no vino para ser servido, sino para servir. Esta es una iglesia, un pueblo que se levanta en autoridad sobre su casa, sobre su hogar, en su familia. Oh, sí, Señor. Un pueblo, Señor, que camina en victoria en el nombre de Jesús. Yo creo que esta nación es una nación de autoridad. Y ahora mismo usamos esa autoridad para bendecir esta ciudad, este país. Oh, creemos que ahora mismo hay bendición sobre esta nación. Bendecimos a los gobernantes. Bendecimos, Señor, a los que están en autoridad. Bendecimos cada hogar. Oh, hoy declaramos que huye todo aquello que no glorifica a Dios. Declaramos que esta nación, esta Colombia, está llena de la gloria de Dios. Oh, que tu palabra, que tu evangelio corre, oh, como ríos por las calles de esta ciudad, de esta nación. Oh, profetizamos, Señor, victoria, sanidad de la tierra, ahora mismo sobre Colombia. Bendecimos cada hogar aquí representado. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que hay provisión. Oh, que hay abundancia, que hay sanidad. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, declaramos que hay respuesta para cada familia. Oh, Señor, que ellos salen con las manos llenas, bendito Dios. Te damos muchas gracias, Señor. Agradecemos por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias por la vida del pastor Pablo. Gracias por su iglesia, por diestra de justicia. Gracias por su familia, por su hogar, por su esposa, por su hijo, Señor. Los bendecimos, Señor. Te honramos, Dios, y te damos gracias por este siervo. Gracias por este tiempo, Señor. Declaramos victoria, bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.